Fortaleza. Enclavada en la cima del cerro en que se asienta el pueblo, son diversas las circunstancias históricas y sociales en las que se han desarrollado las fases constructivas y de ampliación de la fortaleza. Desde los orígenes de la obra militar, pobladores íberos hicieron frente a los romanos al abrigo de sus muros ciclópeos. Algunos autores, como hemos señalado, defienden la hipótesis de que las tropas de Viriato se hicieron fuertes en Magacela, dominando desde su atalaya todo posible movimiento y aproximación de las tropas romanas hasta que en el siglo II a.C. tomaron la plaza y el dominio del vasto territorio que desde allí se controla. Por aquellas fechas, el poder romano empezaba a florecer en toda la península. En los últimos tiempos de Roma, también estos tuvieron la necesidad de defenderse de los pueblos bárbaros, al igual que debieron de tomar ciertas precauciones defensivas durante periodos de estabilidad y dominio. De estas fechas, posiblemente sean los restos de amurallamientos de aparejo ciclópeo conservados en la vertiente septentrional que rodean la cerca medieval, que aunque a falta de excavaciones que lo corroboren, parece ser claro indicio de una atalaya romana de enormes dimensiones. En la etapa de ocupación musulmana, que gracias a las referencias literarias de Bakri y Yakut en los siglos IX y XIII respectivamente, sabemos de la ya existencia del castillo bereber de Ghazala. Los árabes arman la fortaleza y defienden cada metro de su territorio, levantando una plaza inexpugnable al enemigo. Será en tiempos de ocupación almohade cuando la plaza adquiera cierta relevancia, construyéndose en esta época la mayoría de los elementos defensivos que nos han llegado del castillo. Con la reconquista cristiana y tras la toma de la plaza en 1232, la raza guerrera y el clima físico-bélico se va disipando poco a poco, pues una etapa de cierta estabilidad bélica y un cambio de mentalidad de los nuevos ocupantes de la fortaleza contribuyen a ello. Con los nuevos moradores, continúa el carácter militar en sus obras, aunque poco a poco los elementos residenciales se van abriendo paso en detrimento de lo fuerte, factor que se ve acentuado sobre todo en época moderna. No obstante, nunca dejaron de otorgar elementos defensivos a la fortaleza en vista de posibles conflictos bélicos venideros. Es importante señalar que tras la reconquista, ya ocupada la fortaleza por los cristianos, siguió viviendo un gran número de musulmanes junto a estos, por lo que, como veremos, la mano de alarifes de origen musulmán queda patente en determinadas zonas del castillo. La edificación se adapta totalmente a las condiciones topográficas del terreno y domina a la población desde lo más alto del cerro. Su fábrica, compuesta por ladrillo y mampostería en su mayor parte, deja al granito algo de protagonismo en parte de sus muros como ángulos y basamentos de torres, en los que parece que las piezas han sido reutilizadas de otras construcciones anteriores. El perímetro fortificado del castillo abarca la máxima superficie que permite el desnivel de la alargada cresta rocosa en que se asienta. De este modo, ocupando una extensión de más de 250 metros por 65 metros de anchura en algunas partes, los muros se levantan a desigual altura, acondicionados por la irregularidad de las cotas orográficas que marca el terreno. Consta esta fortaleza de 3 cuerpos o recintos. El llamado primer recinto, en la parte más oriental, en sus orígenes tuvo que albergar un importante número de población. El segundo, inmediato al primero y más a poniente, es de dimensiones mucho más reducidas que este. Por último, en la parte más occidental, se encuentra el cuerpo principal del castillo, que fue centro administrativo y funcional de la fortaleza. La puerta de entrada a la fortaleza se encuentra en la parte media de una torre cuadrada. Se llega a esta mediante una calzada en rampa que provoca un gran desnivel y hace perder a la torre mucha de la altura levantada. La torre debió de ser construida en los años finales del siglo XII. Es conocida esta puerta en la población con el nombre de Puerta de San Pedro, por haber albergado a la imagen del santo en una hornacina que aún se conserva. En su terraza, de pavimento de ladrillo y accesible desde las escaleras que arrancan del andén, se conservan aún 3 merlones con sus saeteras que más tarde se habilitaron para poner las campanas de llamada al culto del templo parroquial que alberga la fortaleza. Ya en muros del segundo recinto, nos encontramos con una torre maciza de tapial y argamasa, forrada con mampostería que el tiempo ha hecho que se pierda casi en su totalidad. Es esta torre otra huella defensiva almohade, y a su lado se encontraba la segunda puerta de la fortaleza, formada con arco de piedra labrada, hoy un gran vano circular. Y a la parte de tramontana está una portada de un arco de piedra labrada con una calzada que sale al campo y no tiene puertas la dicha portada. Unos metros distante destaca el tercer cuerpo o cuerpo principal de la fortaleza, cuyo elemento más destacado es la torre poligonal o del homenaje.
El lienzo de muralla de Levante se construyó mediante enormes bloques de cuarcita, siguiendo la tipología ciclópea prerromana. El enorme tamaño de los bloques de piedra hace pensar que se arrancaron de los canchales más altos de la arista de la sierra y se desplazaron, siempre en línea descendente, hacia su ubicación actual. En cuanto al interior de los distintos recintos de la fortaleza, cabe señalar como elementos relevantes los siguientes. El primer cuerpo del castillo conserva en su interior dos aljibes, la antigua iglesia parroquial ubicada en lo más elevado del terreno, un cementerio situado en lo que abarcaría el antiguo patio de armas, además de todo el conjunto de espacios abovedados hundidos que forman un montón de ruinas de difícil interpretación. Uno de los dos aljibes se encuentra inmediato a la entrada en Recodo, quedando ligeramente a nuestra izquierda, a pocos metros de haber efectuado el ingreso en el interior del castillo. De este solo se conserva el vaso, muy profundo y excavado en la roca, encontrándose la bóveda a nivel del suelo y apreciándose el arranque de medio cañón y las placas de cuarcita que la formaban dispuestas perpendicularmente a su centro. El otro aljibe está ubicado entre el muro septentrional de la fortaleza y el del cementerio de este primer recinto. Por lo que se puede apreciar, la construcción era de mampostería con bóveda ligeramente apuntada. Al segundo recinto de la fortaleza, de unos 50 metros de longitud, accedemos desde el interior del primer cuerpo tras pasar el hueco en el que antes había una portada y dejando atrás dos cubos semicilíndricos defensivos que estaban unidos por un muro como documenta Alonso de Villarroel en el siglo XVII. En este segundo cuerpo se conservan dos aljibes, uno excavado en la roca y el otro data como construcción cristiana de mampostería con bóveda de cañón de ladrillo algo apuntada. En la parte occidental del conjunto defensivo, alejado y siguiendo la tipología musulmana de situar distantes los palacios administradores y dependencias del alcaide moro, se encuentra el denominado cuerpo principal, que debió ser el alcázar de la fortaleza durante el dominio musulmán, centro primario, administrativo y económico, motor de todas las actividades de la comunidad. Este elemento constará de una mayor complejidad artística y urbanística que el resto de las partes ya estudiadas. Su situación viene a confirmar unas pautas estratégicas, ya que para acceder a él hay que salvar otros dos recintos defensivos más vulnerables. Actualmente se encuentra en ruinas, pero gracias a las trazas que Diego Martín hizo con motivo de unas obras en 1615, lo podemos reconstruir en parte. Estas fueron sacadas a la luz por el profesor navareño del Archivo Histórico Nacional y muestran las dependencias a comienzos del siglo XVII. Al lado de la torre del homenaje, adosadas al muro de Levante, se encontraban dos dependencias seguidas. Una era el pajar o gallinero mencionado y la otra, más al sur, Tahona para el pan. Contiguos al muro meridional se sucedían un recinto utilizado como panera, caballerizas con piso arriba y una dependencia con horno. A poniente encontrábamos una sala con chimenea de campana en un extremo y una alacena en el otro. Estaba cubierta con bóveda de cañón de ladrillo, solada de hormigón y cal y quizá fuera cocina. Las dependencias de los flancos septentrional, meridional y de poniente rodeaban a un patio o plaza central que al parecer estaba algo elevado. La torre del homenaje, datada a finales del siglo XII, tiene 8 caras y planta irregular, presentando en la parte media inferior una más por haberse achafranado una de las que miran al norte. Así, se ha creado otro vértice en la parte inferior que se ha solucionado mediante una pequeña bóveda de ladrillo ensaledizo. Es esta torre de mampostería con ladrillos en los ángulos actualmente maciza, rellena de barro y argamasa, y fue construida en fechas similares a las antes comentadas de entrada en Recodo y Tapial. La tipología de esta torre es similar a las denominadas Torre Redonda y Mocha de Cáceres o a la de Espantaperros de Badajoz, todas de tapial y del mismo período almohade que esta de Magacela. En la Edad Moderna encontramos documentadas varias intervenciones en el castillo que mantienen más o menos el buen estado del castillo, pese a ya encontrarse muy desmejorado. Abandonada la inversión cuando cayó de desuso, el maltrato del tiempo y de las gentes ha hecho que llegue en estado de ruina hasta nuestros días. Desde hace unos años, eso sí, se está restaurando y conservando algunos de sus lienzos para recuperar, al menos en parte, su antiguo vigor.